Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo el tiempo y disposición que tengas de ver y escuchar esta videocharla. En esta sesión vamos a tratar las tablas estadísticas. Las tablas estadísticas son una manera de organizar la información que nosotros tenemos. Si recuerdas, estamos en estadística descriptiva. La estadística descriptiva es aquella estadística que se dedica a organizar los datos y nosotros vamos a comenzar organizando esos datos. Las tablas estadísticas son tablas tipo 1 o de una entrada, tablas tipo 2 o de 2 entradas y tablas tipo 3 o complejas. Acompáñame a comenzar con las definiciones. Tablas tipo 1 es cuando representan una sola variable o característica de la realidad. Por ejemplo, edades de los 5 miembros de una familia. Tenemos las edades 45, 38, 16, 8 y 5. No sabemos las edades, sin embargo, si nos vamos por jerarquía, nosotros debemos de intuir pues que el padre es el de mayor edad, aunque hoy las familias han cambiado, sin embargo, así lo tomaremos. Debemos considerar que el recorrido de la variable y el tamaño de la muestra son pequeños. ¿Por qué? Porque son muy pocos datos. Vamos a ver cómo organizaríamos esto. Edades de los 5 miembros de una familia. Conformamos una tabla, miembro de la familia y edad, porque son los datos que nos están dando o planteando en la situación o problema. Padre, 45, madre, 38, hijo, hija mayor, 16, hijo, hija mediano, 8, hijo, hija menor, 5. Esta es la manera de organizar. Y para practicar, no debes olvidar que siempre se conforma una tabla. Esa tabla es la que contiene encabezados en cada una de las columnas y totales cuando se requiere. Nunca debes olvidar que la conformación de tabla es importante porque en estadística trabajamos con filas y columnas. Ahora vas a realizar la tabla correspondiente a las edades de tu familia nuclear. Familia nuclear, papá, mamá e hijos. Si estás casado, si estás casada, pues serás tú, tu esposo o tu esposa, tus hijos, tus hijas, tus mascotas, a quien conforme tu familia. Continuamos. Tablas tipo 2. Son tablas en las que se representan dos variables de la realidad. Debemos tomar en cuenta que el tamaño de la muestra es grande y el recorrido de la variable es pequeño. Vamos a ver a qué nos referimos con este dato que el tamaño de la muestra es grande y el recorrido de la variable es pequeño. Ejemplo, a continuación se presentan los datos de personas activas o que trabajan en 50 familias. Tenemos los datos de 50 familias organizados y tenemos que realizar la tabla correspondiente. ¿Los datos a qué corresponden? Pues a las personas activas o que trabajan en 50 familias, es decir, el 2 es 2 personas activas o que trabajan, el 3, 3 personas activas o que trabajan y el 1, una persona activa o que trabaja en cada una de esas 50 familias encuestadas. Veamos cómo organizamos esta tabla. Primero, es importante que vayas tachando los datos, encerrando, esas se llaman técnicas de recolección, encerrando, tachando, los unos todos con una simbología, un cuadrito, los dos, un circulito, los tres, un tache, y que vayas utilizando colores. ¿Por qué? Porque a veces tenemos que regresarnos a hacer ese reconteo porque algo salió mal. Entonces, debemos de tener bien identificado para podernos regresar sin necesidad de perdernos o de tener que borrar todo o de tener que hacer una nueva tabla porque perdimos esos datos. La tabla entonces quedaría así: personas activas o que trabajan y número de familias y un total.
que son las 50 familias encuestadas. Personas activas o que trabajan, hay una, hay dos, hay tres, hay hasta 4 personas activas o que trabajan. Entonces, las personas activas o que trabajan son una en ¿cuántas familias? En 15 familias. Personas activas o que trabajan 2 en 20 familias. Personas activas o que trabajan 3 en 9 familias. Personas activas o que trabajan 4 en 6 familias. Total, 50. Recuerda que el total siempre debe de dar el número de la muestra que nos están proporcionando. Debes de verificar eso siempre. Y te recomiendo hacer los conteos o reconteos mínimo 2 veces. Y como ya te comenté, con simbologías diferentes y utilizando colores. Continuamos. Tablas tipo 3. Son tablas que representan en forma simultánea 3 o más variables o características de la realidad en estudio. Debemos tomar en cuenta que el tamaño de la muestra y el recorrido de la variable son grandes. Vamos a ver a qué nos referimos con esto de que el tamaño de la muestra y el recorrido de la variable son grandes. Ejemplo, si a un grupo de 30 alumnos les preguntamos el dinero que en ese momento llevan, tenemos los siguientes datos. Hay desde el que tiene, son 30 alumnos, tengo que tener 30 datos. Hay desde el que trae prácticamente nada o casi nada, como 5 pesos, hasta el que trae 5,000 pesos. Entonces, el recorrido de la variable es grande, de 0 a 5,000. Evidentemente, la variable tiene un recorrido estadístico grande, como dije, de 0 a 5,000. Por lo que si queremos hacer una tabla con estos datos, tendremos que tomar intervalos. ¿Qué es un intervalo? Vamos a ver qué es un intervalo. Un intervalo es el espacio comprendido entre dos valores. Conjunto de números entre un límite superior y uno inferior. Normalmente se trabaja con 10, máximo 12 intervalos. No podemos utilizar más de 12 intervalos porque los especialistas en estadística consideran que hay pérdida de la información a partir de 12 intervalos, es decir, de más de 12 intervalos utilizados. Entonces, el número ideal es 10, máximo 12. De ahí no podemos pasar. Entonces, tomamos la cantidad de dinero que traen los chicos o los alumnos y la dividimos entre el número de intervalos deseado. Ya dijimos que es 10. 5,000 entre 10. El resultado es 500. Quiere decir que agruparemos de 500 en 500 los intervalos. Espero que hasta aquí no haya quedado duda. Vamos a ver cómo lo representamos en una tabla. Intervalos va a ser la cantidad de dinero que traen los alumnos y la frecuencia que vamos a denominar a partir de este momento n minúscula i es el número de alumnos que traen ese dinero. De 0 a 500 y vamos a hacer, como dije, el conteo o reconteo utilizando simbologías diferentes o colores distintos por si existiera algún error para poderlo regresar. De 500 a 1000, de 1000 a 1500, de 1500 a 2000, de 2000 a 2500, de 2500 a 3000, de 3000 a 3500, de 3500 a 4000, de 4000 a 4500 y de 4500 a 5000. No olvides el total 30 para poder hacer la suma de verificación al final y mínimo 2 veces como te repetí cada conteo. ¿Qué pasa? Alguien puede preguntar, ¿por qué de 0 a 500 y abajo de 500 a 1000? ¿Cómo voy a contar? Si tú piensas que te puedes equivocar, los intervalos los puedes hacer sumando 1, es decir, 0 a 500, de 501 a 1000, de 1001 a 1500, de 1501 a 2000, de 2001 a 2500, de 2501 a 3000, de 3001 a 3500, de 3501 a 4000, de 4001 a 4500 y de 4500
costos 1 a 5,000. Es válida esa manera, sin embargo, así es como los vamos a encontrar siempre. Para efectos de no equivocarnos, podemos añadir ese número, como te lo acabo de decir. Y de todas maneras, va a estar bien. Vamos a hacer unos ejercicios de tablas estadísticas. Vamos a practicar esos tipos de tablas a ver si en realidad estamos entendiendo lo que acabamos de ver. Los datos que se dan a continuación corresponden a los pesos en kilogramos de 80 personas. Obténgase una distribución de datos en intervalo de amplitud 5, siendo el primer intervalo 50-55. Ahí te estoy otorgando una muestra de cómo debes de agrupar. Inciso B, calcúlese el porcentaje de personas de peso menor que 65 kilogramos. C, ¿cuántas personas tienen peso mayor o igual que 70 kilogramos pero menor que 85? Eso primero tendrás que agrupar los intervalos y luego tendremos que verlo. Ahí tenemos entonces los datos que corresponden a 80 personas. No olvides colocar el total al final de tu tabla. De tal manera que la tabla debe quedarnos así. Te estoy otorgando los resultados para que verifiques. Recuerda, aquí estoy ya aumentando 1, como te comenté anteriormente, para que estemos verificando. Quiero ver tu tabla. No ocupas utilizar Excel. Necesito que lo hagas a mano, porque antes de utilizar un programa debemos nosotros de saber cómo se ejecutan estos procedimientos. Entonces deberás hacerlo a mano. Y aquí está la verificación para que revises. Continuamos. Las notas finales de 100 estudiantes de una universidad son las siguientes. Tenemos 100 notas que tendrás que agrupar o recontar. Como te dije, de una manera distinta, porque mínimo tendrás que hacerlo 2 veces para no equivocarte. Vas a determinar el número de estudiantes con nota superior a 80. Vamos a verificar si es cierto que son 4 estudiantes. Inciso B, la nota del estudiante número 38 en orden a la peor puntuación de la distribución. La nota 38 es 35. A la peor es descendiente, recuérdalo. Aquí tenemos la tabla. Intervalos son notas finales de los estudiantes y la frecuencia que dijimos que íbamos a denominar N minúscula I es el número de estudiantes. Intervalo de 0 a 10, de 11 a 20, de 21 a 30, 31 a 40, 41 a 50, 51 a 60, 61 a 70, 71 a 80, 81 a 90, 91 a 100. Recuerda, estamos aumentando 1 para no equivocarnos en los conteos, como te dije con anterioridad. Aquí está la tabla, no olvidando el total para que verifiques mínimo 2 veces si obtienes estos resultados. Ejercicio. Realizarás una tabla estadística con los recuerdos más significativos de tu niñez. Ilústrala con la imaginación porque será mostrada a tus compañeros. ¿Cómo? Pues la vamos a socializar en el WhatsApp. Aquí puede haber recuerdos de las veces que me caí, las veces que me hicieron cumpleaños. No te estoy pidiendo ninguna gráfica. Estamos agrupando en tablas, entonces, las veces que me festejaron mi cumpleaños. 22 veces. Las veces que me caí, yo recuerdo que fueron 5. Las veces que fuimos de vacaciones, 18. Las veces que
visité a mis abuelos, más de 1000, etcétera. Hay que utilizar la imaginación y la creatividad. Podrás poner, para ilustrar esta tabla y que tus compañeros la entiendan, imágenes de cuando tú eras pequeño, imágenes de tu niñez. Podrás poner recuerdos, letreros, lo puedes hacer en una cartulina, lo puedes hacer en computadora. Utiliza tu creatividad y tu imaginación. Y recuerda, no vamos a gastar con lo que tenemos en casa y con lo que menos gastemos dinero. Muchas gracias, doctora María del Carmen Asensio Mercado.